Hermanos, voy a invitarlos a abrir la Biblia en la carta a los Efesios. Vamos a buscar el capítulo 6 y vamos a buscar el versículo 18. Gloria al Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, tomen sus lugares y quiero que entremos en la meditación de la palabra del Señor. Antes de ir a orar, sería bueno que tengamos una reflexión de la palabra del Señor respecto a la oración. Leí, hermano, para ustedes el texto de Efesios capítulo 6, versículo 18 y versículo 19. Quiero decirles, hermanos, que los apóstoles, y especialmente los escritores, ¿verdad?, de las Escrituras, tomaron el tema de la oración y especialmente el tema de la oración de unos por otros. Hermanos, ellos lo miraron, yo le puedo decir así, de gran importancia. Los apóstoles consideraron de grande importancia la oración que la gente puede hacer por sus hermanos, que la iglesia puede hacer por la iglesia misma. Y también estoy viendo otra parte importante, cómo el apóstol Pablo tomaba la oración, cómo consideraba la oración que los hermanos hacían por él. Y fíjese, hermano, que a veces nosotros podríamos tal vez no prestarle mucha atención a la oración que haga por la gente. Anoche yo fui sorprendido le puedo decir así, okay, yo sé que Dios siempre nos tiene cosas grandes a todos. Anoche hubo una gran reunión de pastores de toda la región y yo asistí, estuve allí y oraron por mí. Y yo me acordé de esta palabra que esta noche les voy a compartir. Me acordé que el apóstol Pablo miraba de grande importancia el que la gente orara por él. Que Pablo tenía la experiencia, él sabía qué significaba el que un hermano orara por otro hermano. Y en la Biblia se ven una de las cosas de Pablo. Bueno, Pablo habla mucho de la oración. Pablo habla bastante de la oración en las Sagradas Escrituras. Yo quiero dos cosas nada más hablar de lo que Pablo decía, de lo que él creía y de cómo miraba la oración y algunas recomendaciones al respecto. Una de las cosas que Pablo siempre, hermano, mantuvo ante la gente era que los hermanos oraran unos por otros. Él pedía esa oración por la iglesia. Se lo pedía a la iglesia para que la iglesia orara por la misma iglesia. Pablo tenía eso. También Pablo pedía oración personal por él y por el equipo de ministerio de Pablo, o por el equipo misionero que caminaba con Pablo. Es una bendición ver cómo el apóstol Pablo tomaba el que alguien orara por alguien. Y se ve cuando él le pide a la iglesia, no solamente una vez, sino varias veces, le pide a la iglesia que ore por los hermanos. La iglesia orando por la iglesia misma. También Pablo pide una oración por él. Él en varias ocasiones le pidió a la iglesia que oraran por él, que oraran por su ministerio, que oraran por la predicación del evangelio, que oraran para que él pudiera predicar bien la palabra, que oraran para que el evangelio que él llevaba corriera, que corriera por otros lugares y que el evangelio fuera recibido, que orara para que fueran librados de los hombres que se oponían a la predicación. Entonces Pablo lo pedía con todo el corazón. Le decía a los hermanos, oren por mí para que yo pueda hacer la obra del Señor. Pero también pedía oración por el equipo, por otros misioneros que caminaban con él, con el objetivo de que esta gente fuera guardada por Dios al escuchar la oración de los hermanos. Hermanos, viendo estas cosas, yo no le pongo otro nombre más a esto que decirles a ustedes que la oración de los hermanos por los hermanos
es de gran importancia y que sería muy bueno que cada uno de nosotros, que tanto que oramos por la gente como que oran por nosotros, que lo tomemos en serio, que le demos un buen valor, que lo creamos, que lo miremos como algo grande, el que alguien haga una oración por usted, y especialmente cuando la iglesia ora por usted. Ayer la esposa del pastor Carlos, cuando yo me encontré con ellos allí en la esquina, porque íbamos a salir toditos para allá, lo primero que fue, me reciben y me preguntan, ¿cómo está Jesús? Luego me dicen, el Ministerio de Intercesión de la Iglesia de Dios está orando por ustedes, y vamos a seguir llamando que nos dejen la oración por ustedes. Y alguien más dijo, nosotros estamos orando por los pastores. Y cuando yo escuché eso, hermano, yo miré que ellos con mucho amor y con mucha fe me dijeron, estamos orando por ustedes. Como quien dice, estamos haciendo algo que es de bendición para ustedes. Y esas palabras me animaron. Y yo pude ver, hermano, el rostro de esa mujer, con qué gozo, con qué confianza, con qué seguridad, con qué fe me decía. O sea, cómo ella interpretaba el que oraran por mí. Y yo le digo, hermana, gracias. Y le dije yo puedo sentirle esas oraciones de ustedes, esa bendición en mi vida. En mi casa, Jesús Emanuel también puede sentirlo. Y le digo, hermana, muchas gracias. Pero anoche, después de una cena que tuvimos, se mencionó mi nombre y dijeron, vamos a orar por la familia pastoral, Pastor Víctor. Vamos a orar para que Dios le siga dando fuerza. Y me llamaron, hermano, me pusieron en el centro. Y yo no hice nada. Solo estuve allí para que ellos oraran por mí. Y yo escuché esas oraciones. Y solo me acordé de este detallito. Y yo conozco este tema bíblico del apóstol Pablo, y cómo el apóstol Pablo toma el que alguien ore por usted, por uno. Y yo solo digo, Dios, gracias, escúchate pocos pastores. Luego viajé con unos pastores de regreso cuando ya era tarde. Y en el camino me dijeron, hermano, nunca se olvide, pastor, que hay gente que oró, me dice, con el corazón. Le digo, yo creo que oraron todos, pero sí, me dice, hay gente, me dice, tenga fe que esas oraciones de esa gente, hay oración, me dice, de gente que ama a Cristo con el corazón y que ora, todos lo hacen, le digo, pero mire, me dice, ahí hay oración de corazón. Le digo, ¿cómo cree que me siento? Me siento tan feliz, tan bendecido. Y yo estoy dándoles esto, hermano, como testimonio, pero viendo la Biblia y viendo la confianza de Pablo en este tema, la fe de Pablo en este tema, las recomendaciones de Pablo en este tema para la iglesia respecto a orar unos por otros, yo lo veo de parte de Pablo, que Pablo lo interpretaba de nivel alto. Pablo lo miraba hermoso. Pablo creía que Dios escuchaba la oración que alguien hiciera por él. Pablo creía en la oración que la iglesia podía hacer cuando él pedía oración por alguien. Pablo lo creía. Y por eso es que Pablo le decía a la iglesia, oren por mí. Pero también les dice, oren por nosotros, se refiere al equipo que caminaba con él. Pero también le dice, oren unos por otros. Y no solo eso, hermano, y otra cosa importante que he encontrado en la Biblia es que el apóstol Pablo es uno de los apóstoles que sobresale en el Nuevo Testamento pidiendo oración por él. Eso lo hallo más que en Pedro, que en Santiago, en los demás. En Pablo hay textos tan directos donde él dice, hermano, oren por mí. Qué humildad, hermano, qué humildad. Qué confianza en la iglesia, qué confianza en sus hermanos que pueden orar por él. Qué confianza en esa oración que ese hombre tenía. Qué fe tenía que Dios podía escuchar la oración de sus hermanitos en cualquier iglesia, fuera grande o fuera pequeña, porque no todas las iglesias eran del mismo nivel de gente en los tiempos de Pablo. Iglesias pequeñas, iglesias grandes. Y él siempre estaba pidiendo oración por él. Aparte de pedir oración, que los hermanos oraran unos por otros, entre ellos mismos. Que oraran por el equipo que caminaba con Pablo. Y que oraran por Pablo mismo, por su vida espiritual, por su ministerio, por su circulación ministerial en aquellos lugares. Que por donde entrara les digo, oren para que la palabra corra. Oren para que Dios me guarde de los hombres que no tienen la fe del Señor, porque no de todos es la fe. Oren por mí para que yo pueda llegar donde ustedes. Oiga, oren por mí para que yo pueda llegar y estar con ustedes. Textos así. Viendo esas cosas, hermano, viendo esas cosas y hasta este momento,
Yo les puedo decir a ustedes los que están aquí, los jóvenes, los niños que pueden entender, ustedes los adultos, que ustedes, hermanos, o todos nosotros, debemos de tomar el tema de oración como algo grande para nuestras vidas. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted me ha visto que siempre estoy compartiendo una palabra en las reuniones de oraciones. ¿Sabe cuál es mi deseo? Yo se lo he dicho varias veces. Mi deseo es que un día la palabra de Dios logre hacer algo en muchos de ustedes y que esa palabra pueda consolidarnos en la vida de oración. Que puedan aprender bastante de la oración, que puedan entender muchas cosas de la oración y que eso llegue a hacerse carne en la vida de la iglesia. Y tener en esta iglesia gente consolidada en la vida de oración. Cuando digo gente consolidada, ¿sabe a qué me refiero? Gente que sabe que no puede vivir sin orar. Amén. A eso me refiero. Gente que nunca deja de orar. Yo sé que en esta iglesia hay gente consolidada en la vida de oración. Consolidada es personas que usted sabe que oran, pues. Que oran es que lo toman como su oxígeno de respiración. Que lo toman como su alimento. Hay un pastor en el distrito, yo soy pastor de él en el área distrital, es uno de los señores adultos que tenemos en el distrito. Hay un horario en la mañana que yo no lo llamo y algunas veces se me olvida, hermano, y tengo que pasar algún mensaje, algún comunicado de la región y todo lo que me viene a mí a mi celular, de mis autoridades como territorial o regional, yo tengo que pasarlo a la distrital. Y algunas veces yo les mando los mensajes y veo que algunos ya los leyeron, otros no lo han leído. Entonces el que no lo lee y no me manda una respuesta, yo lo llamo. Entonces yo temprano ayer mandé mensaje, ahí me enviaron mensajes de la región, entonces yo comencé a mandar esos mensajes y hubo uno, hermano, ese mismo pastor, me dice, hermano, perdóneme, pastor, me dice, usted me hizo como 2 llamaditas, me dice, no había visto el celular ni tampoco he visto el mensajito del cual usted me está hablando. ¿Sabe por qué, mi hermano? Me dice que esta es mi hora de oración, me dice. Y yo me dice, pongo todo a un lado, mire qué bonito, y eso no me ha salido a mí varias veces. Varias veces. Yo le escucho el tono de su voz cuando él me atiende, pues, él me atiende. Pero ya estoy aprendiendo que debo esperar esa hora, un tiempo que no puedo llamarlo. Él ya me está enseñando, no es de ahorita que escucho eso del pastor. Y con ese pastor, de entre todos los que llamo, yo sé que todos oran, yo no dudo eso, no lo niego, yo sé que la pastoral ora. Nosotros oramos como pastores, estamos ahí porque nos vieron algo nuestras autoridades y porque hacemos algo para el Señor. Hermanos, pero siempre que he llamado a ese pastor, me sale que está orando. Y sabe una cosa, que anoche me tocó estar sentado al lado de él y me dijo, pastor, yo siempre estoy orando por ustedes. Viera cuando me dijo eso, me sentí tan bien. Yo siempre estoy orando por ustedes. Todas las mañanas yo los tengo en oración. En la iglesia estamos pidiendo a Dios por ustedes. Me sentí bien. Luego que me vi rodeado de toda la pastoral, hermano, esposas de pastores y pastores, algunos líderes que habían ahí, orando por mí. ¡Oh, Dios! Y luego viniendo al testimonio bíblico del apóstol Pablo, aquí en la Sagrada Escritura, veo un hombre que usa 3 cosas importantes respecto a la oración. ¿Cuál es? Oren por mí, oren por la gente que anda conmigo en el ministerio y oren unos por otros. Pero no solamente eso me convence, sino que me convence cuando encuentro textos del apóstol Pablo en diferentes cartas del apóstol Pablo a diferentes iglesias, pidiéndole, oren por mí. Digo yo, qué hermoso. A Pablo le funcionaba esto. A Pablo le gustaba que oraran por él. Yo digo, es que algo descubrió este hombre, algo entendió. Él entendió que hay un secreto en la oración, que hay una bendición en la oración cuando oran por él, porque es uno de los apóstoles sobresaliente en el tema de la oración, pidiendo oración por él. Hermano, casi no se miren los demás. El otro personaje es Cristo, pidiéndole a los discípulos, oren, oren, oren. ¡Qué belleza! Uy, claro, el último día de la muerte de Jesús, su último día de vida, oración, vigilia de oración. Y hay una palabra que dice uno de los evangelios, dice que al Getsemaní Jesús solía ir con sus discípulos, siempre iban, siempre estaban allí. Y les enseñaba. Por ejemplo, esa cita de Lucas capítulo 11, verso 1, dice que él estaba orando en un lugar. Y la apariencia del texto es que los discípulos estaban observando.
Y el texto dice que cuando él terminó de orar, los 12 le pidieron, hermano, enseñanza para saber orar. Ellos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Escuche, como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Entonces Jesús despertaba, escuchen esto, hermano, despertaba o inspiraba en sus discípulos el deseo de orar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él lo hacía. Él era ejemplo de él era un discipulador de la oración en la vida de los discípulos. De tal manera que cuando lo miraban orando y se levantaba de la oración porque se arrodillaba, le tuvieron que decir los 12, uno habló por todos: enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Veo cosas bellas allí. Ellos eran inspirados a orar. ¿Por qué? Porque Jesús era un personaje de oración. Y habló mucho de orar e invitó a la oración a sus discípulos hasta el último día de su muerte. Eso lo ve usted en la vida de Jesús. Pero también se mira, hermano, en Juan el Bautista. Según Lucas 11:1, dice que Juan el Bautista también enseñaba a orar a sus discípulos. O sea, lo de la oración es enseñado, hermano. Por eso es que hay que enseñar y hay que aprender a la oración. Tiene que ser enseñado esto y tiene que ser aprendido, porque usted aprende muchas cosas de ello para saberlo hacer mejor, para saberlo hacer bien. El otro personaje entonces después de Jesús era Pablo. Usted lo puede ver en sus cartas, y no solamente en una carta, lo va a ver en diferentes cartas pidiendo oración por él. ¿No le gusta eso? ¿Por qué lo hacía? Algo había descubierto, algo entendía, algo sabía que en la oración de sus hermanos por él algo hermoso había. Ese hombre conocía ese secreto, conocía esa bendición, pues. También le recomienda a los hermanos orar por la gente que caminaba con él en el ministerio. Pero no se queda sin antes hacerle un llamado a las iglesias, que orara a la iglesia por la iglesia misma, que oraran unos por otros. Es decir, que aquí no debe haber nadie que no haya pasado bajo la oración de nosotros mismos. Tal vez no mencionemos los nombres, hermanos, de ustedes. Tal vez usted no mencione el nombre de pastor o nombre de hermano. Tal vez usted no lo mencione, porque Dios nos conoce a todos. Usted puede hacer una oración general por nosotros. Si quiere mencionarnos por nombre, hágalo también. Pero como iglesia, todos como miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar orando unos por otros, de tal manera que esta iglesia no tenga nadie que no haya recibido una bendición de oración por la oración de sus hermanos. Que este día que yo estoy aquí con ustedes compartiendo esta meditación, yo haya sido bendecido por la oración de ustedes. Y ustedes que están enfrente de mí recibiendo, que hayan sido bendecidos por la oración mía también. Y que entre ustedes mismos, que no haya nadie aquí que no haya recibido una bendición este día por la oración de sus hermanos. Que no haya nadie que no haya recibido bendición por la oración de sus hermanos. Y que también alguien haya orado por usted que oró por otro. Hermano, esa es una bendición en la iglesia si todos lo hiciéramos, pero eso se va a cubrir cuando la iglesia no solamente ore, sino cuando la iglesia entienda lo que significa lo de la oración. ¿Sabe por qué mucha gente no entiende, hermano? No tiene apetito de orar y no ora, porque no le han dado sentido a la oración, no la han interpretado, no lo han entendido, no han saboreado, no han disfrutado esa gracia en su vida, no lo han vivido en ellos, no conocen la experiencia. Entonces no son de oración, no oran por nadie, incluso algunos no oran ni por ellos mismos. Pero hay otras personas que yo sé que le han dado lugar al Señor en sus vidas, han descubierto muchas cosas en esto, han visto la gloria de Dios y se mantienen orando por sus propias vidas y por la vida de sus hermanos. Y nuestro tema esta noche es ese: 3 cosas que habían en Pablo respecto a la oración. Le encantaba que oraran por él y pedía oración. Pedía oración y exhortaba a la iglesia a orar la iglesia por la iglesia misma. Y oraba por su vida de ministerio y por su equipo. Y les estaba siempre pidiéndole a la iglesia que oraran por él. Oren por mí, oren por mí. ¿Cómo podríamos nosotros entonces, hermanos, tomar este tema? ¿O cómo lo toma cada uno?
Una de las cosas que yo quisiera que usted pudiera atesorar en su corazón y que fuera una palabra como una buena semilla que cayera en su corazón, es que usted le diera valor a la oración que hagan por usted y que usted hace por alguien. Cuando usted entienda eso y comienza a experimentarlo y a vivirlo y se dé formalmente a ello y que no olvide esto, hermano, no solamente usted va a orar por las personas, usted va a orar mucho por usted y usted se va a hacer una persona de oración. Y el resultado de una vida de oración será una vida de gloria. Mire, hermano, el resultado de la vida de oración de una iglesia, en la iglesia misma, es una bendición espiritual poderosa. El resultado que le traerá a la iglesia su vivir en oración consciente y constante, y que lo hace con inteligencia, sabe que lo que significa eso, lo que sucede cuando oramos unos por otros. Si la iglesia, toda la iglesia, viviera o experimentara una vida de oración agradable en su vida ante la presencia de Dios, mis amados hermanos, estoy seguro, yo se los puedo asegurar, que la iglesia sería una iglesia espiritualmente bendecida por Dios, espiritualmente llena. Por ejemplo, usted, cualquiera de ustedes esta noche, que haya dedicado este día un tiempo formal, consciente, de entrega en la oración, la pregunta es, ¿qué va a experimentar en usted en su vida este momento? ¿Cómo va a sentirse? ¿Cómo va a estar? Es que no es solamente orar, son los resultados de gloria y el gran efecto que nos trae a nosotros, que nos retorna nuestra misma vida de oración. Seremos, hermanos, edificados. No mire que cuando oramos estamos en la presencia del Señor. Estamos ante la majestad divina de nuestro Padre Celestial. Estamos apegados a Él. Estamos cerca de Él, estamos hablándole, estamos platicando, nos está hablando y nos está bendiciendo, y en la presencia de Dios hay gloria para el pueblo de Dios. Pero si toda la iglesia viviera eso, si la juventud fuera una juventud de oración, que no tiene que estar esperando que su líder de joven nos ande llamando a ayuno y oraciones, está bien todo eso y hay que ser bien fiel a su líder para ir a hacer esas cosas, pero que aparte de ello pone en práctica esta vida en términos personales, hermano. Y que no solamente, por ejemplo, aquí tengo a la hermana Priscila. Sé que la hermana Priscila es una madre que está siempre trabajando con estos muchachos, al lado de su pareja, trabajando y buscando cómo ellos sean mejores hijos y mejores personas, mejores cristianos. Entonces, si ellos, tomando ese consejo de su mamá o de su papá, ellos lo hicieran sin que ellos se lo dijeran, sin que estén allí como encima de ellos, y agarraran ese hábito en términos personales, hermano, y no es que estoy diciendo que no lo hacen, pero póngale que así fuera, pues, que lo están tomando en serio. Estoy seguro que la vida de estos muchachos sería bendecida y más bendecida. Y yo sé que están bendecidos por Dios, pero es imposible que la vida de un creyente que se mantiene orando, es imposible que no esté lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, porque se mantiene en constante crecimiento espiritual con Dios a través de la oración. Y no solo ellos puedo poner como ejemplo, sino que todos lo hiciéramos, hermano. Y que esta prédica de hoy ya pasa, ya hoy martes usted se va para su casa y lleva una palabra. Y que usted como iglesia, todos como iglesia, llevemos eso de que no vamos a perder nuestra oración y que vamos a mantenernos allí. Cuánta gloria, cuánta gracia, cuánto crecimiento, cuánto desarrollo, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría espiritual, cuánta espiritualidad maravillosa en la vida de la gente habría, hermano, que esa gente sería llena del Señor a través de la vida de oración. Pablo no solamente oraba por orar, él sabía que ahí había algo bueno. Ok, preparen la Biblia porque les voy a compartir unos textos sobre esto que yo en este momento les estoy dando. Vamos a repetir el texto que leímos y luego otros textos al respecto. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19. Oiga cómo dice el apóstol Pablo ahí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dos cosas maravillosas. La oración que la iglesia debe tener ante la presencia de Dios todos los días de su vida. Mantenerse allí en la oración. Pablo sabía la bendición maravillosa que le traería eso a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Pero también Pablo no se queda solo diciéndonos, oren unos por otros, se aprovecha también y dice, hey, por mí también. El verso 19, por mí también oren, dice, para que, a fin de que al abrir mi boca, me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el Evangelio de Cristo. Es decir, para que Dios me use, para que haya una buena prédica, para que yo pueda llevar a cabo el ministerio y la predicación. O sea, Pablo no se queda atrás. Pero no solamente a los efesios se los pide. No solamente a los efesios le dice que oren por ellos y que oren por él. No, hermano, esto está regado en todas sus cartas casi. Es que Pablo le daba mucho valor y tenía de grande importancia la oración de sus hermanos, de unos por otros, y de que la iglesia orara también por él. Vamos a otra cita, hermano, otra cita bíblica. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahí está. Pide oración por ellos como misioneros, es decir, por Pablo y su equipo, para que Dios se glorificara con la palabra, para que fueran librados del mal y de los hombres perversos de ese tiempo. Pablo creía que una oración de su hermano lo podía defender de las manos de la garra de un endemoniado. Pablo sabía eso, que una oración de sus hermanos, Dios podía escucharla y podía... Hermanos, fíjense, yo estoy seguro de eso. El muchacho que me trajo ahorita, el hermano con que me vine a la iglesia, ese hermano me contó, hermano, que hoy le chocaron el vehículo a él. Él estaba en un lugar bien parqueado ahí, dice, bien ubicado. Y llegó alguien, hermano, y se le fue el pie ahí y le pegó un gran golpe a una de las llantas del carro, del vehículo ahí. ¡Bum! Y cuando él se sale allí, le dice, hey, ¿qué pasó? Dice que el hombre se le puso bravísimo, hermano, bravísimo. Y lo citó a que pelearan. Le dijo, lo retó, pues llamemos a la policía. No, le dice que vos fuiste el que pegaste. Arreglemos. Y el hombre se le puso tan fuerte y dice, mire, yo sentí que me llenó de tentación ese hombre. Y mire, pastor, me dice, por un poquito, bueno, yo hasta lo cité que nos bajáramos a pelear, dice. Pero yo tenía, dice, toda la razón y toda la gente me dio la razón. Pero ese hombre, dice, me golpeó y está todavía, dice, me golpeó el vehículo y todavía estaba peleando y no quería hacer caso de lo que yo le decía. Y me dice, viera, yo no sé, o sea, él me dio a entender que él pecó, porque él sintió el enojo para pelear humanamente. Y me dice, esto me pasó hoy, pastor, y no ando bien. Y me dice, hermano, usted no ha tenido pruebas así, me dice, de que hay hombres que quieren ofenderlo. No ha llegado. Yo le digo, hermano, yo he llegado a tener problemas al límite de pelear. Yo he tenido, hermano, enfrentamiento. A mi casa se han entrado a quererme golpear. A mí me han querido hacer daño. Ha querido gente agarrarme del pelo. Ha habido gente que me ha empujado con sus puños en la cara, en la cabeza, para sacarme enojo. Sí, provocación, lo han hecho, hermano, así, ese tipo de... Y yo le digo, hermano, pues fíjate que he sido atacado. En el camino me han salido por predicar la palabra, por no conocerme, por quererme robar. Y yo le digo, ha llegado un momentito, incluso una vez llegó con planes, hermano, de hacerme un gran daño. Y solo la mano de Cristo en el último instante me detuvo. Solo Dios hizo un milagro. Porque el hombre se detuvo. Bueno, Dios, yo sé que fue la mano de Dios que estuvo allí. Hubo otro hombre que entró que me dijo, vengo en el nombre del Señor y vengo a reventarte.
Y ese hombre estuvo como 20 minutos gritando en la casa y a mis alrededores, y con sus puños fuertes me los ponía en mi rostro, en el cabello, en la espalda, para que yo pudiera. Yo le digo, mire señor, le digo, yo antes fui malo. Mi mano la usé para cosas, le digo, del mundo. Y usted no me conoció, le digo. Mis manos yo las consagré para Jesús y no se las voy a poner encima a usted. Le digo, en esta casa aquí hay un machete, le digo, aquí hay un cuchillo, aquí hay un palo, aquí hay cualquier cosa. Y las autoridades están ahí cerca. Yo puedo demandarlo y procesarlo a usted por el abuso. Pero estas mis manos no las voy a usar para usted. Y si Dios lo envió, le digo, pues póngame mano. Yo le conté a ese hombre los testimonios de lo que yo vi, algunas cosas. Incluso aquí en la puerta le conté otra cosa más sobre eso. Y el hombre, hermano, pegó un grito, cayó de rodilla en el piso, lloró y me pidió perdón a gritos partidos. Yo me levanté, le puse la mano encima, lloramos juntos, fuimos llenos del Espíritu Santo. Se entregó él, el esposo y toda la familia para Cristo. Y después llegó a ser mi gran motorista en el transporte ministerial. Ese hombre cuando me llama se acuerda de aquello. Y es raro que no llore cuando hablamos. Y le digo, hermano, a todos nos ha pasado. Pero aquí me gusta cuando el apóstol Pablo dice oren para que seamos librados de hombres perversos. Alguien le quiere hacer un daño a usted y una oración por delante. Dios va a escuchar eso. Entonces hay que vivir orando por los hermanos. Un montón de cosas que a usted no le suceden es porque alguien ya ha orado por usted. Así es. ¿Cuántas cosas ya el enemigo pudo haberle hecho a usted? Pues no lo tocaron. Mire, hermano, a mí no me ha tocado un hombre en golpes, en hacerme daño desde que yo conocí a Cristo. He tenido ataques directos. Una vez un hombre llegó, a las 10 de la noche estaba predicando. Estábamos en un público maravilloso predicando. Y el hombre se vino en público, hermano, y me puso la lámpara del foco en la cara. Y vino directamente solo a hacerme daño. Entró para pegarme y me puso la lámpara. Yo lo que hice fue, me cubrí así y seguí predicando. Pero él llegó cerquita. Todo el mundo miró que el plan de él era hacerme daño. Otra vez un señor que era nombrado como brujo, después que escuché una prédica una noche, llegó a la casa y el plan era, todo el mundo dijo, el hombre llegó a hacerte un daño. Pero cuando yo le hablé en el amor de Cristo y lo saludé, hermano, retrocedió y se fue. Solo me dijo, nos vemos, pastor, para nunca más. Estoy seguro que es la presencia de Dios obrando y guardando su vida. Mire, hermano, tomemos en cuenta, miren lo que dice el versículo 2 de la cita que les dije. Dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Oiga, ore para que seamos librados. Quiere decir que su oración me va a ayudar a mí. Me va a ayudar cuando ore por mi salud, cuando ore por la salud de mi familia, cuando ore por una necesidad de mi familia. Nos va a ayudar cuando oremos por problemas de los hermanos. Nos va a ayudar para cuando alguien quiere dañarnos. Yo le hablaba a ese hermano hoy, le digo, hermano, hemos pasado un montón de pruebas, pero no he llegado al límite de reaccionar como hombre, como carne, y lanzarme y hacer. No he llegado a ese punto y espero, le digo, nunca llegar. Casi le digo, estaba al borde, al instante de explotar como una bomba, pero el Espíritu Santo no me ha permitido. Me ha dado la victoria allí en el instante, en el segundo. Y aquí me doy cuenta que la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Ok, vean qué importante entonces la oración de unos por otros. Por eso es que a Pablo le gustaba eso. Pablo era vicioso a eso. Perdón, no es así. Pablo era encantado a eso. Sí, vamos con otra cita. Van a ver, hermanos, Colosenses capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué dice Pablo aquí? Porque estas cartas son escritas por el apóstol Pablo. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Les gusta? Es Colosenses capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Pero el versículo 2 no es sin antes orar por ellos mismos. ¿Qué dice el versículo 2? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y luego pide oración por ellos. Pablo siempre está aprovechándose. Le dice a la iglesia, oren por ustedes, pero no se queda con ellos. Hey, por favor, también por mí. Como que dice, repartan este pan, pero déjenme a mí también, hombre. Eso es lo que hay hoy en Pablo. Por eso es que a mí me encanta hablar de Pablo en su vida de oración y cómo proyectaba el asunto de la oración en las iglesias. Ok, vamos a ver otra cita. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 25. Aleluya, es un texto pequeño, pero no le puedo decir salvaje. No, maravilloso, poderoso. Oigan, hermanos, orad por nosotros, santo es el Señor.
Aleluya, qué lindo. Hermano, ora por nosotros, sencillo. ¿Sí? Él pide oración a la iglesia de las Tesalonicenses que oren por él y por su grupo. Oren por nosotros, hermano. Sí, como que le diga el hermano Elvin. ¿Saben? Elvin ora por mí, hermano. Yo tengo a alguien aquí en la iglesia que me estima mucho, así como ustedes, ¿verdad? Como los demás. Pero este hombrecito no es una vez que me ha dicho que ora por mí. Y en estos tiempos que he estado hospitalizado allá conmigo, también recibí llamadas de él. Textos y palabras bonitas. Y yo estoy orando mucho por ellos, los aprecio muchísimo. Ustedes no saben el agradecimiento que tengo. Gracias, hermano. Como también de ustedes, hermano, porque ustedes oran. Pero le hablo de él porque estuvimos cerca en estos tiempos con la comunicación y con lo de la oración. Y aquí Pablo dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 25, hermanos, orad por nosotros. Santo es el Señor. ¿Qué cita quiere? 5:25. Efesios capítulo 6, verso 18 y 19. Mana Priscila está inspirada, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, vamos con otra cita. Hebreos capítulo 13, verso 18 y 19. Aquí se os estoy dando las citas, las afirmaciones de lo que yo les mencioné hace poquito. De lo que les dije. Hebreos capítulo 13, verso 18 y 19. Aquí ya, hermano, no es el apóstol Pablo, porque esta carta, antes se creyó que el escritor fue Pablo. Pero con todos los estudios que han habido, no dejando de ser palabra de Dios y que Dios nos habla a través de ello, fue otro escritor. Se le llama un escritor anónimo porque hasta ahorita no se sabe quién fue. Creen que fue otro personaje que conocía bien la ley judía, que conocía bien la gracia, que conocía bien los sacrificios, etcétera, y que alertaba a sus lectores y los animaba a poner su mirada en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hebreos 13, 18 y 19. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Santo el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mis amados hermanos, esta noche, en este tiempo de oración, atesore esta palabra y combine su oración con esta palabra que lleva. Y más no se olvide que yo tengo un buen tiempo de estar compartiendo con ustedes sobre la oración antes de que oremos. Y especialmente hablamos más los días martes. ¿Sabe por qué? Tengo un deseo grande en mi corazón, que en esta iglesia haya gente consolidada en sus temas de oración, en el conocimiento de la oración y en la práctica de la oración. Gente que ora. Qué lindo fuera que el día martes en asistencia se convirtiera esta iglesia como que fuera un domingo de grande gloria. El problema es, ¿por qué los cristianos no van a la oración de los martes? ¿Será? Dios mío, no quiero tomar esa impresión como algo malo para mí. No sé si me van a entender que es que no oran, no les gusta la oración, no les gustan los martes. No sé cómo lo han tomado, no sé cómo, o será que tengo que motivarlos en otro montón de cosas. Mire, yo creo que la gente tiene que motivarse con el Señor en su vida, tomar en cuenta las enseñanzas y poner de su parte y que no ande allí. Que hoy la gente está, para atraer gente, están haciendo un montón de cosas que hasta se cree que se salen hasta fuera de los principios bíblicos para motivación y que la gente se acerque a la iglesia y acepte a Cristo. ¿Ah? Pues hermana, esa es otra cuestión que se está viendo. Y yo creo que una de las cosas importantísimas, incluso en este tiempo y en todos los tiempos de la vida, es que el principio fundamental de las Escrituras en hablarle al mundo nunca debe cambiar. Adórnele con otras cosas que podrían ser importantísimas, pero nunca dejen lo fundamental. Y los oyentes, y más la iglesia, que ya es de cuántos años. Pero imagínense un cristiano de tantos años y que no haya madurado, o que haya vivido una vida solamente sub y baja, y que nunca haya crecido ni prosperado
yo creo que esa vida pues es una vida que no promete mucho. No promete mucho, hermano. Es que a veces no son los años, el tiempo, sino la forma en que uno vive en la presencia del Señor. Pero hablando también del tiempo, el tiempo cuenta. ¿Cómo vivimos? Si tenemos 10 años en Cristo más, ¿cómo está nuestra vida con el Señor? Y si nuestra vida está bien bajita, hemos perdido el tiempo y nuestra vida cristiana ha sido muy descuidada. Muy descuidada en la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, esta noche, esta palabra usted la tiene. Mi deseo es que en esta iglesia, toda la gente de sábado y domingo se transforme en una iglesia que le da importancia a la oración en medio de cualquier ministerio que pueda tener. Que su vida de oración personal sea, si es posible, lo mayor de 1000 cosas que puede conseguir para su vida. Y que se consolide en ello. Si es posible que llegue a un punto, a un momento, donde nadie tenga que andarle diciendo, ore hermano. Irreprensible en esa área. Qué lindo que lo motiven, que lo animen, que lo llamen, que lo exhorten, que le den palabras para la oración. Sí está bien, eso no debe fallar. Pero qué lindo, más lindo podría ser que ya usted tiene un impulso personal desde su corazón. Está bien, ¿me entiende? Que nos llamen y que nos animen. Esta palabra para todos está súper bien, pero qué lindo fuera donde ya no tengamos como la necesidad en sí de que tienen que decirnos para hacer las cosas. Si tienen que andarnos diciendo para que hagamos las cosas, entonces nosotros no hemos crecido y somos niños. Nunca hemos crecido, nunca hemos estado allí. Óigame, hermano, y hay gente que comenzó bonito en Dios y que traen una historia bella, hicieron cosas lindas en su vida cristiana, pero quedó botado eso hace años, eso fue hace años. Solo quedaron las historias de la gloria, solo quedaron las historias de lo que hacían, pero lo dejaron botado en cierto tiempo y están comenzando de vuelta. Lo lindo es que ahí están, pero qué lindo es que usted no se detenga, hermano, que usted no se detenga. Y especialmente en el área de oración, yo los exhorto en el amor de Cristo a que no dejemos de vivir una vida de oración todos. Y también, mis hermanos, transformemos el martes como un culto de oración de la iglesia general. Amén. Mire qué bonito que vinieron hoy. Me alegra verlos, créanlo. Un buen número de gente asistió hoy. Hermanos, ¿tienen esa reflexión de la oración? El Señor me los continúe bendiciendo. Y vamos a dedicar ahora este momento para peticiones, para oraciones, para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.